¿Cómo están, familia Pan de Vida? Buenos días. Hoy es viernes. Gracias a Dios por su presencia, por su bendición. Y yo espero que estemos siempre conectados con Dios, que tengamos una relación propia cada uno de nosotros. Una relación propia, me refiero a que tengas tu vida espiritual propia, que no dependas de otros, aunque oramos juntos muchas veces, ahorita no lo podemos hacer, ¿verdad? Como lo hacíamos antes, pero es importante que tengas tu vida espiritual, que sea algo importante en este tiempo. Y yo siento hablarles en esta mañana de viernes acerca de no oigas la voz del acusador. ¿Quién es el acusador? El acusador es el enemigo, es Satanás. Y déjame leerte un versículo que tú quizás lo sepas, pero yo lo quiero volver a leer. Dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y esto nos habla de las cosas que van a venir en el futuro. Va a venir la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios cuando todas las cosas ya sean perfectas. Pero mientras eso sucede, repito, mientras Dios establece su reino y se le entrega el poder, la autoridad, todavía hay algo que está pasando aquí en la tierra. Dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué es una acusación? Acusar es señalar, es ver los defectos, es calumniar. Y saben, una de las cosas que el enemigo hace continuamente y muchas veces usa a los creyentes para acusarnos unos a otros. Escucha, muchas veces tú estás en tu casa, ¿verdad? Y quizás tú, varón, esposo, tienes una expectativa de tu esposa y el enemigo empieza a acusar a tu esposa en tu mente de las cosas que no está haciendo y que debería de hacer. ¿No es cierto? Y empiezas tú a moverte de acuerdo a esa voz acusatoria. O el enemigo empieza a acusarnos: tú no eres digno, tú has cometido muchos errores, Dios no te perdona con lo que acabas de hacer. Y tú te sientes mal. Y sí, quizás, ¿verdad? Te equivocaste, yo me he equivocado, pero sabes una cosa, es bueno saber que podemos ir al corazón de nuestro Padre Dios y que Él siempre nos va a recibir. Pero el enemigo es cruel, Él siempre está acusando de día y de noche. Y es interesante mirar esto. ¡Wow! Saben, creo que lo único que puede desarmar todas las acusaciones de Satanás en contra de tu vida, y cuando vengan esas acusaciones en tu corazón, en tu mente, contra ti mismo o contra otros, desarma esas acusaciones a través de la sangre de Cristo. Porque el enemigo es cruel. El espíritu religioso siempre acusa. ¿Sí? ¿Qué pasó con aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio? Llegaron los religiosos queriendo apedrear a esta mujer y sin embargo Jesús no llegó a acusarla. Él llegó a levantarla, llegó a bendecirla, a restaurarla. Y entonces Jesús escribió en tierra, ¿verdad? Y le dijo: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos los acusadores arrojaron sus piedras. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y creo que la vida de esta mujer fue cambiada, transformada. Y ella dejó, seguramente por el poder transformador y salvador de nuestro Dios Jesús, ella fue una nueva persona. Entonces, mis amados, tenemos que cuidarnos de no ser la boca del enemigo, no ser la boca de Satanás.
¿Por qué no eres una voz que perdona? ¿Por qué no eres una voz que cubre la debilidad de tu hermano? ¿Por qué cuando oyes una debilidad y ves quizás un error que cometió, parece que te dijeran, acúsalo? Sí. Entonces es importante notar que una de las armas del enemigo es la acusación. Él nos está acusando de día y de noche delante de nuestro Dios. Mira, tu hijo no está orando, tu hija no está haciendo no está haciendo el otro, etc. Siempre el enemigo nos está tratando de desacreditar delante de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Dense cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Nerón? Por ejemplo, en los días que él reinó, él le echó la culpa a los cristianos de que los cristianos habían quemado a Roma, cuando no fue cierto. Acusar. Entonces, no dejes que tu boca se vuelva un instrumento del enemigo. La acusación es terrible, pero la afirmación edifica. La acusación desanima, pero la aprobación levanta. ¿Sí? Quizás sí se equivocó esa persona, pero ¿por qué no se lo dices en amor? Pero no en un espíritu de juicio, de condenación. Porque siempre el enemigo es así. Y miren, ¿cómo es que funcionan las artimañas del enemigo? Primero nos empuja a pecar. Primero nos dice, no te va a pasar nada. Tú, hombre, échate una canita en el aire. No te va a pasar nada si te vas a un bar a estar con tus amigos. O sea, él empuja y después cuando cometemos el error, entonces viene y es cruel y nos acusa. O sea, él nos empuja y luego viene detrás de nosotros y nos da con sus acusaciones. Entonces, mis amados, es importante que en este tiempo tengamos bien nuestro enfoque. Es increíble, ¿verdad? Dice aquí, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, no solamente de día. Wow. En otras palabras, en este mismo momento, para que no te sorprendas, en este mismo momento el enemigo te está acusando a través de alguien. Te está acusando a través de alguien y está acusándote delante de Dios. En este mismo instante. Yo me he encontrado cuando viene el enemigo en la mente de las personas y no disciernen cómo está operando en sus mentes a través de encontrar faltas. Saben, he encontrado que muchas de las familias que ahora están divididas, están en un proceso de divorcio. Claro, hay de faltas a faltas, pero muchas de ellas fueron a encontrar faltas. Se dedicaron a encontrar faltas. Por eso hay relaciones rotas, porque nos empezamos a fijar solamente en lo negativo y no nos enfocamos en lo positivo, en lo que esa persona te ha dado, en lo que esa persona te dio, te bendijo, y solamente te empiezas a fijar, es que no me saludó, es que no me dio gracias, es que no reconoció mi trabajo, es que no me han apreciado. O sea, date cuenta quién es el que está viniendo a tu mente. Es el acusador en contra de tu esposo, el acusador en contra de tu hijo, el acusador en contra de la familia de la fe, el acusador en contra de tus líderes espirituales. O sea, necesitamos darnos cuenta que estamos en una guerra espiritual y que el enemigo acusa a través de ti y de mí. ¿Estás oyendo? Porque la acusación es algo que opera no solamente en el mundo, sino opera como un espíritu en la iglesia. Entonces, tengamos cuidado, oigamos lo que Dios dice de nosotros, oigamos la palabra de Dios acerca de nuestro futuro, acerca de nuestra situación. El enemigo siempre nos da desesperanza, siempre nos va a decir lo peor.
Entonces, no es posible que nosotros dejemos que el enemigo use nuestra boca para destruir. Wow. Y dice la palabra de Dios ahí en el verso 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando el enemigo acuse a tu esposa, por ejemplo, le diga, llegaste de trabajar y la casa pues no está en el orden que tú quisieras haberla visto, y el enemigo empieza a acusar en tu mente. Quizás pasó un mal momento a tu esposa. ¿Por qué no dejas que la sangre de Cristo la cubra? Y dices, ok, quizás no tuvo un buen día mi esposa, pero yo la quiero cubrir. ¿Qué te pasó, mi amor? Entonces a lo mejor ella te va a poder explicar qué pasó. Sí. Tenemos que cubrirnos. Dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitud de faltas, pero el odio descubrirá. Fíjense, lo opuesto. El amor cubrirá, pero el odio, la acusación, descubrirá. A la carne le gusta descubrir. A la carne le gusta, se siente bien cuando acusa a uno, pero no es lo correcto. Así de que es un buen tiempo para que nosotros podamos ejercer la aprobación, podamos ejercer el amor entre unos y otros. ¡Wow! ¡Qué increíble! Por eso, oye la voz de la aprobación de Dios. Oye la voz de la afirmación de Dios. ¡Wow! Es increíble lo que el enemigo hace. Y nosotros tenemos que estar muy alertas a todo esto. Muy alertas, muy alertas. La acusación simplemente es hallar faltas. ¿Sabes? Si tú quieres hallar faltas en mí, las vas a encontrar. Yo me pongo a pensar y quiero hacerte pensar. Si Jesucristo fuera tu pastor, que es tu pastor, aunque hay pastores que Dios ha puesto en la tierra, por supuesto. Pero en el caso, por ejemplo, de vivir con Él como uno de los discípulos, ¡qué bendición! Dices, no, pues es que este pastor es perfecto, no tiene fallas. Sin embargo, ¿sabes una cosa? Judas encontró fallas en Jesús. Hubo cosas que a Judas no le gustaron que hizo Jesús y que Satanás vino y acusó. El enemigo en la mente de Judas acerca de Jesús. ¿Y por qué permite que le derramen este perfume cuando esto se puede dar a los pobres? Fue las acusaciones del enemigo en la mente de Judas, escucha, lo que lo llevó a entregar. Escucha, a entregar a su Señor. Yo no me puedo imaginar que un discípulo que estuvo tan cerca del Señor encontró fallas. Por eso es que cuando nos ponemos, escucha, los lentes de la crítica, los lentes de la acusación, no importa lo que esa persona haga, siempre lo vas a ver a través de tus lentes de acusación. Y así el enemigo viene a muchos cristianos y les dice, ponte mis lentes. Y les pones los lentes de la acusación. Y encuentran faltas. Ahora, tú que señalas las faltas de otros y acusas a otros, ¿tú eres perfecto? ¿Por qué en vez estás tentado quizás a hablar una palabra de acusación? ¿Por qué no te acercas con un diferente espíritu? Te aproximas a tu prójimo de una manera diferente y le dices, oye, me gusta tu manera de ser. Quizás está cometiendo un error,
pero llegas y le das una palabra de afirmación acerca de algo bueno que está haciendo. ¿Sabes qué? Tu actitud hacia esa persona va a cambiar. Y eso va a ser poderoso. Y si esto lo empezamos a hacer en nuestra familia, vamos a tener un ambiente de empoderarnos, de levantarnos, de animarnos unos a otros. O sea, yo me pongo, Jesús le dijo a esta mujer sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, no peques más. Dices, wow, Él era Dios. Él sí podía, Jesucristo hecho carne, Dios, arrojar las piedras. Y no lo hizo. Wow. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Elías. Piensa un momento, Elías. Trae un avivamiento a Israel. Trae fuego del cielo. Le corta la cabeza a todos los falsos profetas de Baal. Y viene una mujer de la cual se espanta. Por eso las mujeres cuando se enojan son peligrosas. Y sale huyendo Elías. Y viene un ángel. Piensa. Y le da una torta, dice la Biblia. Si yo hubiera sido ese ángel, a lo mejor le hubiera dicho a Elías, oye Elías, qué bárbaro, la regaste feo, mano. Ya estaba todo el pueblo de Israel volviéndose hacia Dios. Ya habías matado a los falsos profetas y sales huyendo. Eres esto, eres el otro, ¿cómo es posible? El único que hizo el ángel fue darle una torta. Wow. Por eso es que, mis amados, yo prefiero que sea recordado como uno que levanta y no como uno que acusa, como uno que edifica, como uno que aprueba y no uno que calumnia y que encuentra siempre faltas. Ahora, ¿por qué ponemos esa demanda si nosotros no somos perfectos? Demandamos iglesias perfectas, demandamos gobiernos perfectos, demandamos todo perfecto, pero nosotros no somos perfectos. ¿Por qué no tornamos esas acusaciones en oración? Y decirle, Señor, ayúdame a ver lo bueno de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mi iglesia, de mis líderes, de mi jefe del trabajo. Ayúdame, Señor, a ver lo correcto. Wow. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿cómo vencieron la acusación? Dice en el verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 1, la sangre de Jesús nos cubre. Jesús es nuestro defensor. Jesús nos ha dado una posición de justicia, aun cuando no te sientas justo. La sangre de Cristo tiene poder. Wow. Es poderoso. Y luego dice, y de la palabra del testimonio de ellos. En otras palabras, tenemos que declarar palabras de fe, palabras de victoria, palabras de bendición. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, es gente que crucificó a su carne. Gente que murió cada día a su yo, a su carne. Son las personas que van a vencer. Entonces, mis amados, Dios nos ha llamado a ser personas no que acusan, sino que bendicen, que edifican, que levantan, que dan palabras de bendición. Así de que en esta mañana estás del lado de Dios o del lado del acusador. Tu boca está siendo usada por Dios o tu boca está siendo usada por el enemigo. Piensa, ¿qué he estado diciendo? ¿Mi actitud es muy rápida para acusar? ¿O mi actitud es rápida para cubrir, para proteger? Wow, esto tiene su grado de dificultad, pero es lo que Jesús nos enseñó. Wow. Así de que mis amados, Dios les bendiga en este día. Gracias por conectarse
y lean este versículo. Ahorita que acabamos la transmisión es Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 11 y 12. Y termino leyendo el 12, dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Está hablando de nosotros. Dice: porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso todo lo que está pasando en el mundo, muerte, la destrucción de valores, el ataque hacia la familia, es la ira del enemigo, sabiendo que le queda muy poco tiempo. Así que, ánimo, conviértete en una voz del Señor de amor, de misericordia, y no una voz que acusa.